Hola a todos, a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en día en esta conversación titulada Comunicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el siglo XXI hacia la construcción de una mirada diversa, que es parte del tercer foro abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, el Foro CILAC, organizado por la UNESCO. Agradecemos desde ya a esta organización por prestarnos este espacio para tener esta conversación con comunicadoras y divulgadoras de la ciencia de nuestra región. Parto presentando a quienes me acompañan en este espacio. Macarena Rojas es bióloga, magíster en periodismo, es editora de TX Plus y la primera radio de ciencia, tecnología e innovación de América Latina, conductora del programa de Crónicas Científicas. Además, Macarena es profesora de comunicación de la ciencia en la Universidad Católica de Chile y la Universidad San Sebastián. Gracias, Macarena, por acompañarnos. También está con nosotros Ana Zambrana, doctoranda en biología con maestría en biología molecular. Actualmente investiga en el desarrollo de vacunas contra la fasciola hepática. Está especializada en comunicación y educación de la ciencia y en gestión de proyectos para la cooperación. Es integrante, fundadora del colectivo Bardo Científico de Uruguay. También nos acompaña Omar Gandarilla Cuellar, médico científico, formación en investigación clínica, básica y médica transnacional de la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos. Omar es investigador asociado de hematología y oncología de la Universidad de Cornell en New York, Estados Unidos, presidente de la Fundación Clubes de Ciencia de Bolivia, miembro del directorio de la Fundación Science Club International. Termino con nuestra participante Ana del Hierro, ingeniera en biotecnología y máster en gestión ambiental. Ana trabaja liderando proyectos de investigación en temas de bioeconomía y acceso a recursos genéticos. Es parte del directorio de la Organización Latinoamericana de Jóvenes Líderes en Biotecnología Albiotech y directora general de la revista digital Catálisis. Termino conmigo, yo soy Nicolás Domke, soy ingeniero en biotecnología vegetal y actualmente estoy realizando un magíster en ciencias forestales en la Universidad de Concepción. Yo los saludo desde el sur de Chile, específicamente la ciudad de Temuco. Gracias a todos por aceptar la invitación y participar de esta conversación. Y quisiera partir este espacio que nos cuenten a mí y a la audiencia desde cómo transitan de esta experiencia de formación científica hacia la divulgación y la comunicación de la ciencia. ¿Desde dónde surge esta motivación para involucrarse en esta área? Anita, partimos contigo. Gracias, Nico, por la presentación y increíble el espacio también, poder compartir con semejantes ponentes. Bueno, la verdad, tengo experiencia en divulgación científica, bueno, recientemente de 2 años, pero el interés en poder empezar a incursionar en este tema, el que ni siquiera yo lo había escuchado en Ecuador, porque soy de acá, fue inspirado desde All Biotech, desde la primera cumbre de líderes en biotecnología. Tuve la experiencia de participar hace 3 años, bueno, ahí nos conocimos también con Nicolás. Y bueno, fue una experiencia realmente gratificante porque, bueno, en esas épocas yo estaba entre qué hago con la ciencia, no hay trabajo, la gente no entiende lo que hacemos. Y como recién graduados o gente que estén intentando incursionar en el mundo laboral, vemos que sí es bastante complejo cuando la gente no conoce. Entonces, o te planteas como científico el, bueno, quizás me voy a otro país o me dedico a alguna otra cosa o empiezo a generar ideas, empiezo a enseñar a la gente, a la sociedad el valor que tiene la ciencia. Y bueno, y empezamos a generar esta iniciativa con otras 4 personas en Ecuador, que es Catálisis Revista Digital. Entonces, desde ahí estoy un poco involucrada en estos temas relacionados a divulgación y aprendiendo de comunicación científica también. Y bueno, compartiendo en este espacio de Latinoamérica también desde All Biotech, generando propuestas, incentivando espacios como para que podamos participar como este. Gracias, Anita. Omar, ¿qué nos puedes comentar desde tu experiencia? Bueno, nuestra experiencia parte desde lo que el trabajo que hemos hecho en educación en Latinoamérica como Science Club International y específicamente como Clubes de Ciencia Bolivia, fundación de la cual ahora soy presidente y cofundador.
hemos tenido también el placer de tenerte, Nico, como uno de los instructores de nuestros cursos de clubes de ciencia. Entonces, básicamente la experiencia nuestra, cómo nosotros incursionamos en divulgación científica, fue, desde siempre hemos tratado de hacer divulgación científica dentro de la parte educativa, pero el año 2020 fue un año muy especial donde tuvimos que paralizar todo lo que fueron los cursos presenciales que teníamos con los chicos de colegio, universidad, y tuvimos que empezar cursos vía online. Entonces eso nos abrió también la puerta a no solamente enseñar ciencia o divulgar ciencia hacia los alumnos que asistían a nuestros cursos, sino también hacia el público en general, que también sí, ya lo habíamos hecho antes, pero todo era de una manera presencial. Entonces, una de las grandes necesidades, especialmente que había cuando comenzó todo lo que era la pandemia, era de que había muchas fuentes de información, la gente estaba bombardeada de información, y dentro de esta información también había distinto tipo de calidad, ¿no? Entonces, de información, la gente no tenía, en muchos casos, cómo decir qué era verdadero, qué era falso. Empezaron a expandir un montón de noticias falsas, etcétera, también con el apoyo de algunos u otros gobiernos que creían más o menos en la ciencia. Entonces, era todo bastante complejo. Entonces, nosotros como Fundación Clubes de Ciencia eh, nos vimos en la obligación, la verdad que la obligación moral, de ser un instrumento a través de nuestros videos al vivo que sacábamos en Facebook, de nuestras infografías que sacábamos también en nuestras páginas y redes, de ser esta fundación o este ente en el que la gente pueda confiar, que pueda acceder a la información más veraz posible, todo basados en ciencia, en investigación y medicina basada en evidencia. Entonces, especialmente para mí, que tengo formación como médico, fue algo que fue necesario hacer, y gracias a eso igual hemos conseguido tener un espacio dentro de la sociedad, especialmente dentro de la sociedad boliviana, en el que ahora nosotros somos uno de las instituciones mucho más confiables, podría decirse así, en cuestión de divulgación científica. Gracias, Omar. Interesante la experiencia que nos compartes desde Bolivia. Macarena, cuéntanos desde tu experiencia. Muchas gracias, Nico. También me sumo a las palabras de agradecimiento por la invitación para esta discusión. Quizá lo mío es un poco distinto porque me dedico 100% al tema de la comunicación de la ciencia. En 2011 decidí dejar la formación científica, decidí dejar como el futuro académico. Recuerdo que estaba incorporando el doctorado y dejé todo stand-by para buscar un máster, una maestría en comunicación, lo cual era un poco descabellado en esa época también para la sociedad chilena. No era algo de lo que se hablara mucho. Y así desde el 2012 me dedico a la comunicación de la ciencia, llevan 9 años, he trabajado en diversas organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, como también organizaciones ya más de colectivos más pequeños, y la experiencia ha sido una buena evolución, algo que quizás culmina con, como contaba Omar, con esta pandemia que nos pegó a todo el mundo en 2020, donde la ciencia sí tomó un rol social evidente, particularmente mi motivación quizás salió desde la ausencia de comunicación de la ciencia, de la ausencia de divulgación, de los pocos espacios que habían para que los científicos y científicas pudieran compartir su conocimiento, que ellos se dieran cuenta de que debían hacerlo casi como debieran hacerlo por un imperativo ético, y que la ciencia también debe ser vista como cultura, y como tal no la podemos dejar al margen de poder comunicarla y educarla de una buena forma. En Chile tenemos algunas encuestas sobre percepción social de la ciencia y la tecnología, y los grandes números o las grandes highlights son que sentimos que culturalmente no tenemos una educación científica que sea buena, y que hay mucho interés. Yo creo que eso es algo que a mí me motiva en particular para poder seguir desarrollando lo que es la comunicación de la ciencia en Chile. Gracias, Maca. Y como dices, es una necesidad todavía latente
la comunicación, ¿cierto? Y la divulgación de la ciencia, y felicitaciones por querer involucrarte en 100% profesionalmente en esta labor. Terminamos esta primera ronda de intervenciones con Ana Zambrana, que nos acompaña, si no me equivoco, desde Montevideo, Uruguay. Así es, aquí estamos en Uruguay. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto volverme a encontrar con varios de ustedes, que tuve el gusto de compartir experiencias hace un par de años ya. Esto viene desde hace un tiempo, ¿no? Que venimos buscando formas de colaborar. Bueno, mi carrera ha sido primordialmente académica, pero quizás cuando yo estaba finalizando mi maestría, allá por el 2016, surgió como unas ganas de contar lo que yo hacía en el laboratorio, largas horas investigando, buscando resultados entre los experimentos, y surgieron oportunidades de contarle a la prensa. Desde el laboratorio nos contactaban para pedirnos información, y me empezó a interesar, tanto así que hice unos cuantos cursos de especialización de la comunicación de la ciencia, talleres con diferentes formatos, e incluso, de hecho, en este momento yo soy como instructora de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular. Soy instructora del curso de comunicación de la ciencia de la sociedad, porque tomé el curso de ellos y finalmente terminé dando el curso con ellos. Y en realidad ha sido como apasionante, porque eso mismo que uno vive en el laboratorio, ese momento de éxtasis por momentos, de encontrar algo que nunca nadie vio, y podérselo transmitir a los demás, y poder mostrar la importancia de lo que hacemos, quizás fue mi primer motor. Y luego también se retroalimentó al recibir preguntas o cuestionamientos incluso, de un público que podía ser muy diverso, que eso alimentaba mi investigación. En el momento que estamos hablando ahora, estoy comenzando mi doctorado, luego de haber tenido un pequeño impasse académico, pero en el entretiempo he estado, bueno, especializándome en educación de la ciencia, haciendo un profesorado, y creo que no puedo separar una cosa de la otra, no puedo separar la educación y la comunicación de la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y yo creo que todos compartimos un poco eso, de que no logramos separar esto de una profesión científica también con una necesidad de querer compartir, ¿cierto? Y comunicar ciencia hacia la sociedad. Ahora quisiera llevarlos ya al tema central de esta conversación, de cómo logramos una comunicación de la ciencia más diversa y inclusiva. Y en sus respuestas y en sus intervenciones creo que piensen en dos aspectos. Primero, cómo se hace más diverso el rol de las y los comunicadores de esta ciencia, y también cómo logramos la inclusión de distintas audiencias, entendiendo que pueden ser afrodescendientes, pueblos originarios, disidencias sexuales, grupos que quizás no están en la palestra o en la luz pública muchas veces, subrepresentados. Y aquí hago una confidencia y me voy un poco atrás a la última vez que estuvimos con Omar en Bolivia, en Clubes de Ciencia. Yo pude realizar una charla que era titulada El valor de la diversidad en comunidades de jóvenes, y donde salía públicamente ante cerca de 350 jóvenes, identificándome como un científico homosexual. Y posteriormente a la intervención, bueno, no hubieron preguntas en el público abiertamente, pero durante la semana que estuve allá en Bolivia, muchos jóvenes, niños, niñas y niñas, se acercaban y agradecían un poco esa charla, que yo personalmente nunca tuve la oportunidad de ver a alguien que le hiciera, y quise, digamos, romper un poco el paradigma típico quizás que la gente me veía sobre el escenario, un chico blanco, hombre, heterosexual, y resultó que no era lo normal. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo avanzamos en esa labor tanto de los comunicadores y las comunicadoras hacia también una audiencia más diversa? Los escucho. Bueno, sí. Anita, partimos con... Gracias, Nico. Justo lo que tú comentas, creo que es importante generar espacios. Algo que falta mucho en nuestro contexto latinoamericano es que tenemos miedo de hablar y decir las cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, en el contexto andino,
en el contexto indígena es mucho más la presión cultural de que, bueno, siempre te imponen cosas y, bueno, entras a la universidad, estás en la academia y la ciencia te impone modelos y los tienes que seguir. Y lastimosamente esos modelos han sido modelos solo de hombres, modelos en los que necesitas un montón de experiencia, modelos en donde si tienes dinero tienes acceso a cierta educación. Entonces llega un punto en que sí se nota la inequidad, se nota que hay una brecha social muy grande y que a veces la ciencia ha aportado a que esta inequidad se siga dando. En un contexto latinoamericano, las realidades de nuestros países son muy parecidas en el sentido de que la ciencia no tiene recursos, no es tan escuchada, pero también entre nuestros países hay realidades distintas y a veces no las conocemos entre nosotros, inclusive aquí estando sentados todos, no sabemos qué pasa en Chile, qué pasa en Ecuador, qué pasa en México. Entonces sí hace falta que, bueno, los gobiernos no lo van a hacer, pero entonces lo tenemos que hacer nosotros y nosotros tenemos un poquito ahora de científicos y también esto de la comunicación, que me parece un bichito súper interesante que empezó a surgir en esta época y más aún con la pandemia. Entonces, es tiempo de empezar a hablar, hay mucho por hacer y si no generamos estos espacios para conversar, para colaborar y para empezar a actuar y hacer presión, no lo vamos a hacer nunca. Segundo las palabras de Anita respecto de que muchas veces este sistema científico perpetúa estos estereotipos. ¿Cómo lo ves tú, Omar, desde esa interfaz de científico-médico? Nosotros, la verdad, con el trabajo que hemos hecho con clubes de ciencia, justo lo mencionabas ahora, lo que tratamos de hacer es no, o sea, generar los espacios eh, para que hayan este tipo de actividades y no realmente poner barreras en esto, ¿no? Dentro del trabajo que hemos hecho y está publicado, tenemos un 50-50%, 50 y 50% de distribución entre estudiantes en nuestros cursos de ciencia y tecnología que son de áreas rurales y 50%, perdón, de colegios públicos y 50% de colegios privados. Tenemos igual alrededor de la misma estadística en cuanto se refiere a mujeres y hombres, y también tratamos de buscar y de llegar lo más posible a los estados, o en este caso en Bolivia le llamamos departamentos, en algunos lugares le llaman provincias, que tienen tal vez menor acceso a información científica o que son, por ejemplo, provincias o departamentos un poco más digamos, de menos recursos que otros, ¿no? Las capitales generalmente en Latinoamérica son las que generan o las que administran la mayor cantidad de recursos y el lado de las provincias tal vez puede ser un poco menos, dependiendo de cómo esté distribuida la riqueza, pero nosotros tratamos de llegar a todo Bolivia y en nuestra experiencia hasta el momento hemos tenido estudiantes de todos los departamentos de Bolivia, hemos tenido igual estudiantes indígenas, hemos tenido estudiantes de comunidades indígenas, inclusive una chica, dentro de nuestras estudiantes, una chica usaba su vestimenta indígena para ir a nuestros talleres y fue una experiencia para nosotros bastante enriquecedora. Esta chica está estudiando medicina, brillante. Entonces, creo que en nosotros se ha dado muy natural. No es que hemos tenido que hacer grandes cosas o grandes cambios, modificaciones en la estructura, pero sí nosotros estamos abiertos a todo. O sea, creo que nuestra estrategia es no ponerles barreras a nada y tratar de equiparar el número de estudiantes que tenemos de áreas rurales, de áreas urbanas, mujeres, hombres, y creo que entre toda esa mezcla de juventud, las cosas se van dando de manera muy natural y se genera una comunidad bien diversa. Gracias, Omar. Yo he sido testigo de esa diversidad de estudiantes que tienen ahí en Clubes de Ciencia Bolivia. Macarena, ¿cómo lo ves tú desde un canal de difusión masiva como es la radio, especialmente TX Plus? Sí, antes de eso me gustaría dar un poquito de contexto porque muchas veces se tiene una imagen, y lo conversábamos la semana pasada con las chicas, una imagen un poco errónea de Chile,
Lamentablemente, en Chile, y ya no es novedad con lo que vimos en 2019, Chile es un país muy desigual. Hay una desigualdad económica y social que segrega muchísimo, y eso es muy patente también, se los comentaba con el tema de estas encuestas de percepción, pero es muy patente con el nivel de acceso a la educación, donde tenemos todas las escuelas privadas que tienen un acceso muy grande y son esas personas las que después se convierten en los líderes, y por otro lado tenemos el acceso a educación pública, que en Chile lamentablemente sigue siendo de mala calidad. Hablo por la generalidad porque siempre hay excepciones. Dicho eso, la comunicación de la ciencia tiene ahí un nicho muy importante que no siempre es tan fácil de llegar. No es fácil de llegar porque es difícil apropiarse, sobre todo también porque existe un estigma muy importante hacia los pueblos indígenas en Chile. Entonces, también se habla de ciencia y todos los saberes originarios de los pueblos originarios, perdón, se deja de lado, lo cual es pésimo, y hemos tratado de ir acortando esa brecha. Se excluye muchísimo en ese sentido el territorio, y eso es lo que ese ha sido uno de los trabajos muy importantes de los últimos 2 años, más o menos. Estamos recién en eso, particularmente de un proyecto asociativo, Explora, que es a nivel de todo el país, pero que en la Araucanía, en el sector donde hay mayor población indígena, tomó esa cruzada de poder acercar la inclusión del territorio y los saberes locales con los saberes científicos, y que no sea una cosa excluyente. Eso solamente para dejar en contexto de que Chile no es como muchas veces se lo pintan. Entonces, el desafío es súper grande. Tenemos ese desafío de tratar de romper con la brecha de desigualdad de acceso a la información, de incorporar a los pueblos y a los sabores locales, que es algo que no lo tenemos muy bien resuelto, que lo estamos ampliando. Otro tema que tenemos y que la pandemia también nos dejó ahí, el tema de la conectividad. Chile, como saben, es un país muy largo. Si lo extendemos en Europa sería casi de punta a punta, y aún así habrían países que quedan, que falta todavía por cubrir. Y en ese sentido hay escolares en Chile, sobre todo desde lo rural, que hace un año que no tienen clases. Y eso no hace más que perpetuar esta brecha social de la que estamos hablando, que no es solamente una brecha social y económica, sino que además es una brecha de su futuro. Los desafíos en Chile son muchos. Tenemos un sector muy centralizado que tiene acceso, que claro, si tú quizás eres de clase baja, puedes tener acceso porque vives ahí de una forma privilegiada en un sector geográfico determinado, pero si te vas hacia los extremos, ya vamos aumentando. Entonces, acá los desafíos son múltiples. Estamos tratando también de luchar para que haya conectividad a lo largo de todo el territorio, lo que nos puede ayudar a, sin lugar a dudas, disminuir la brecha y acercar también la ciencia y la tecnología, hacer más comunicación de la ciencia. Hemos estado en un año online, de alguna forma. Yo trabajo en esta radio que Nico mencionaba, que es una radio digital, y eso nos ha ayudado porque de alguna forma es más fácil tener internet en un móvil que tener internet quizás a través de un computador, porque quizás hay un solo computador en casa y lo ocupan los padres para trabajar. Entonces, a través de la radio hemos tratado de tenemos una parrilla programática bastante diversa, donde tenemos desde la ciencia ficción, desde áreas más pequeñas como la economía circular, la ciencia pura y dura, tenemos algo de rockstar, tenemos de todo, la ciencia del rock, y así hemos tratado también de llegar un poco a las distintas audiencias, que son audiencias diversas, son audiencias súper jóvenes, que se interesan por la ciencia, la tecnología, la innovación, en fin, por el conocimiento, pero es difícil, y lo que hemos visto es que, sobre todo este año en particular, desde marzo, que nos hemos puesto con un objetivo de poder ampliar y llegar a todas las zonas, hemos ampliado no solamente el acceso o la escucha, en el fondo, a lo largo de Chile, sino que también del continente, y eso nos tiene súper contentos porque quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor de lo que nos veníamos haciendo antes, pero los desafíos son múltiples. Y el otro punto que tocabas, Nico, y aquí termino, sobre esa diversidad en cuanto a quienes comunican, el estereotipo es súper simple, o sea, súper claro, como tú lo decías, el hombre blanco está súper estereotipado, es súper difícil también llegar y romper también de repente estos prototipos, pero yo creo que lo que decía también Ana, hay que generar los espacios, en la medida que los espacios se generan, uno puede ir también rompiendo, hablando, y que se generen nuevos líderes de comunicación de la ciencia. Hasta ahora
en Chile seguimos con el estereotipo, espero que pronto podamos romper con ello. Dale, Omar, adelante. Sí, yo ahora que hablo acá, justo se me ocurrió porque quería complementar, porque en mi primera intervención solo hablé de la parte educativa, pero lo que es muy, muy importante también destacar fue de que todos nuestros exalumnos que van y toman los cursos de clubes de ciencia se convierten en comunicadores en ciencia, no porque le demos un curso de comunicación en la ciencia, sino porque a ellos les gusta tanto el haber participado de los cursos, que ellos van y vuelven a sus comunidades, y como son de todo Bolivia, se convierten como en embajadores y en comunicadores dentro de sus mismas comunidades. De hecho, para destacar, dentro del trabajo que hacemos como divulgación científica en nuestra página, hemos colaborado con distintas otras organizaciones que han nacido de exalumnos de clubes de ciencia Bolivia. Hay múltiples organizaciones de chicos, chicos de todo Bolivia, de todas las partes de Bolivia, que han venido, han aprendido ciencia y tecnología con nosotros, o han compartido más que aprendido, y se han encargado de ellos mismos hacerse divulgadores, generar sus mismos workshops, sus mismos mini clubes, se podría decir así, y esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros largamos un video o entrevistamos a alguien, estas plataformas se convierten en amplificadores de la comunicación que nosotros estamos dando, porque ya nos conocen, porque todos colaboramos y porque ellos también son parte de esta divulgación científica que hacemos, entonces trabajamos todos juntos. Eso era lo que quería complementar. Sí, valioso el efecto dominó y cascada que se da, ¿cierto?, en estos jóvenes que reciben y participan de los clubes, que luego se convierten, como dices tú, en comunicadores en sus propias comunidades, familias, grupos de amigos, también, ¿por qué no?, profesionales. Y lo que mencionaba Macarena, a mí me toca personalmente porque yo hoy día estoy en Temuco, que es la capital regional de la región de la Araucanía, donde dice Macarena que se encuentra el mayor número de comunidades indígenas, y la conectividad a internet acá es limitada. Yo me encuentro viviendo a 30 kilómetros de la ciudad, pero hoy en día para participar de este espacio me tuve que mover al centro de la ciudad porque a 30 kilómetros el internet no da para tener ¿cierto?, este nivel de comunicación con video y audio. Quiero que Ana nos comente cómo ve ella esta labor de incluir la diversidad tanto desde los divulgadores como también de la audiencia. Bien, muchas gracias, Nico. Es una gran pregunta y es algo que nos interpela, creo, como miembros de la sociedad. O sea, ¿qué rol cumple cada uno para hacer un bien a los demás, ¿no? Porque, por supuesto, en el caso mío y en el de muchos divulgadores de la ciencia, que lo hacemos de forma honoraria, como una tarea extra a nuestras actividades académicas, es una forma de devolverle a la sociedad la dicha y el privilegio de haber podido realizar una educación de nivel, una educación terciaria, un posgrado, y en el caso de Uruguay, toda la educación desde el kinder hasta los posgrados son gratuitos. Entonces, realmente es como una cosa que no se salta a la vista, que el tener la posibilidad de llegar a esta etapa de la carrera académica es un privilegio. Entonces, nos pone en una situación en la que, bueno, ¿cómo puedo yo desde mi lugar acercarle a la gente a la ciencia, o hacer que, como decía Macarena, que la cultura científica se impregne en todos lados? Una de las cosas que hemos hecho con Bardo Científico, que hacemos monólogos de ciencia de forma muy preparada, pero lo hacemos hablando con la gente, ¿no? Nos preparamos en monólogos para poder trabajar sin ningún tipo de recurso, quizás sí amplificación, pero no necesitamos ningún otro tipo de recurso. Es ir, por ejemplo, a escuelas, y bueno, escuelas secundarias, se dicen acá liceos, o a espacios en donde hayan comunidades que quieran saber lo que hacemos y saber un poco más de ciencia. Nosotros nos presentamos gratuitamente, nos trasladamos con algunos fondos que tenemos propios, o a veces pueden facilitarnos el traslado, por ejemplo,
pero lo que tratamos es eso, es que si llegamos a una institución pública, que podamos llegarle a los jóvenes que están quizás por decidir su carrera, por decidir algo en su vida que necesita algo de ciencia, porque no todos tenemos por qué ser científicos, pero sí tenemos derecho a la cultura científica. Entonces, en el caso de Uruguay, por ejemplo, nosotros no tenemos, nosotros solo tenemos dos lenguas nacionales, es el español y la lengua de señas. Y ese también es un gran debe que tenemos, y es de poder, por ejemplo, trasladar nuestros o traducir nuestros materiales a la lengua de señas. O sea, es algo que tenemos como un trabajo para hacer, porque creemos que vale la pena, que es algo que se merece la sociedad poder realizar ese trabajo de traducción. En otros eventos que hemos organizado, hemos contratado, yo te contaba ayer, Nico, hemos contratado traductoras de lengua de señas del Uruguay, entonces eso ha llevado, por ejemplo, a que vengan comunidades enteras que nunca habían participado en los eventos. Estos son cafés científicos que se llaman Gusto a Ciencia, en los que a veces Bardo va y participa. Entonces, desde la organización de Gusto a Ciencia, que es una organización hermana de Bardo, nos hemos dedicado a buscar que los eventos, si son en presencialidad, como era antes, que sea un lugar accesible, que pueda entrar una persona con silla de ruedas, que tenga acceso al baño de forma normal, que no tenga ninguna dificultad al llegar desde el medio de transporte que sea. Son consideraciones que las tenemos que tener. No podemos pensar solo en los que tenemos la suerte de podernos desplazar sin pensar en estas cosas. Y los intercambios con las personas sordas han sido espectaculares. Digo, te reconforta el alma decir, bueno, ellos vienen una y otra vez a nuestros eventos, porque saben que se llevan información que de otra forma no la hubieran obtenido. Y tampoco es como que nosotros tengamos la luz de la imaginación para hacer estas cosas, en realidad son cosas que se hacen desde mucho antes, pero es como un trabajo de hormiga de irlos integrando, porque de eso se trata. Así que bueno, es un tema que es fascinante y que en realidad queda un debe enorme con la sociedad. Todavía estoy segura que no hemos llegado ni al 1%, pero sí creo que hay que empezar a hacerlo. Entonces, bueno, con un paso se comienza. Muchas gracias. Sí, felicitaciones, Ana, por ese gran paso de inclusión y, como dices tú, esta audiencia muchas veces olvidada, yo creo que lo agradece y lo agradece de corazón de tener acceso a ese conocimiento científico a través de estas actividades. Hoy en día nos encontramos, ¿cierto?, en esta crisis del COVID-19 y esperamos que pronto ya podamos transitar a una era post-COVID-19. ¿Cómo creen ustedes que la comunicación de la ciencia va a ser considerada? Leí hace poco un titular que decía de que el COVID-19 es un gran triunfo para la ciencia, pero una terrible derrota para la política. ¿Cómo también desde la ciencia de esta comunicación podemos interpelar a los políticos para recibir quizás un poco más de apoyo? Ahí quisiera conocer también desde sus experiencias cómo se vuelven económicamente sustentables esta labor o va siendo siempre pro bono, por amor al arte, como le dicen. Los escucho. Anita. Sí, Nico. Bueno, es bastante compleja toda esa pregunta responderla, ¿no? Hemos visto en nuestros países que hace falta que empecemos a comunicar, que necesitamos aprender a poder compartir esas palabras. Desde la parte de la revista, nosotros hemos estado editando textos, inclusive nos tocó sacamos un número dedicado a COVID. Bueno, nos dimos cuenta que hay científicos que saben un montón, pero que no saben compartir su experiencia con la audiencia, con el lector. Todos somos bastante apasionados con nuestros temas, con lo que hacemos, pero sí es necesario empezar a conocer cómo comunicar lo que hacemos. Y vemos que es un reto bien grande, lo que dices también. Ha habido, bueno, ahora en las noticias en todos los países, al menos la gente ya utiliza los términos, ¿no? Esto del virus y todos los términos de infección y como virología. Y bueno, nunca había pasado esto tampoco,
pero lo que sí nos damos cuenta, al menos desde Catálisis, que somos una revista digital, y bueno, con el trabajo de All Biotech, es que sí tenemos que llegar a medios masivos o ver formas de comunicar masivamente, porque quizás todavía estamos en una burbuja. Entonces, bueno, Catálisis y el Biotech, las dos iniciativas que represento hoy, son iniciativas que son voluntarias. Y bueno, también esta es otra cosa que tenemos que empezar a aprender a conocer la parte de modelos de negocio, tratar de ver cómo empezamos a generar modelos que sean sustentables. Y bueno, aparte de científicos, tenemos que empezar a conocer eso también, porque bueno, es complicado, pero es por el amor al arte. Y bueno, pensando en esto de cómo empezar a transmitir, es que nosotros generamos esta revista que tiene artículos cortos y con el Biotech estamos lanzando un podcast. Entonces estamos queriendo tener un espacio de colaboración, espacio en donde podamos compartir sobre historias o iniciativas, porque es lo que hacemos en cada cumbre. Entonces, bueno, con lo poquito que podemos hacer, al menos es empezar a actuar, ¿no? Lo que les decía al empezar, no nos vamos a quedar sentados y somos gente de distintos países y bueno, el llamado siempre a la colaboración, que nos lean a Catálisis y que nos escuchen también con el Biotech y ya les tendremos también las invitaciones para poderles escuchar en los espacios. Por amor al arte y por amor a la ciencia también. Omar, cuéntanos cómo lo realizan desde Clubes de Ciencia Bolivia. Creo que ha sido una oportunidad bastante interesante aprender a comunicar ciencia. En muchos de los casos, la mayor parte de los científicos invierte una parte importante de su día, de su tiempo dentro del laboratorio. Entonces, siempre hay una desconexión. Incluso nosotros, por ejemplo, en la parte de medicina translacional, tenemos una desconexión a veces entre los que generan las distintas curas para enfermedades que están en el laboratorio y los médicos que van a probar estas curas en pacientes, ¿no? En ensayos clínicos. Entonces, creo que tiene que formarse esta nueva generación de científicos como nosotros, como los que estamos acá, tiene que formarse también en habilidades para seguir comunicando la ciencia y creo que el COVID-19 ha sido la oportunidad perfecta. Yo no tengo ninguna formación en comunicación social ni nada. Seguramente cuando empezamos a lanzar los videos cometí un montón de errores, pero siempre obviamente no voy a decir la verdad porque nadie tiene la verdad, pero la ciencia, el método, la metodología científica se trata de acercar hacia la verdad utilizando cierta metodología, ciertos conocimientos previos, como esta frase que se le atribuye a Sir Isaac Newton, parados en hombros de gigantes, y todas estas cosas que la gente tal vez común no entiende al 100% ni tiene por qué. Nosotros estamos ahí para decirles cómo encontramos nuestros resultados, cuáles eran los conocimientos previos que teníamos, cuáles fueron las necesidades de acuerdo al momento y qué es lo que nos espera en el futuro. Creo que una de las partes fundamentales de nosotros saber de ciencia, saber comunicarla, es generar certidumbre. Muchas veces las personas a las que nosotros les hablamos no están tan interesadas en saber el 100% del conocimiento científico, sino están interesadas en que les demos certidumbre, en que les digamos que las vacunas funcionan, en que les digamos que pueden en un tiempo tal vez volver a abrazar a sus familiares. Entonces, todo este tipo de cosas creo que a nosotros nos ha servido, nos ha hecho madurar y nos está formando como una nueva generación que está muy de cerca trabajando en redes sociales para tener tal vez en un futuro próximo un mundo mucho más interconectado, pero mucho más apegado hacia la evidencia, mucho más apegado hacia la metodología científica. Y de ahí podemos nosotros también influir en que los actores políticos van a sentir esta presión de esta nueva ola, de esta nueva generación de personas que están mucho más informadas y mucho más cercanas a la ciencia y vamos a poder generar cambios también en los actores políticos de nuestros países. Gracias, Omar. Maca, ¿cómo crees tú que se avanza en estos desafíos que hemos podido abordar hoy en día? Es lo que decía al principio, quizás la pandemia sí nos enseñó que la ciencia es importante, pero de ahí a que
le hagamos un buen uso, o que sea, por ejemplo, que los políticos lo tomen en cuenta, que la sociedad verdaderamente lo tome en cuenta, es otra cosa. Estamos en la era de las redes sociales, donde abunda la información. UNESCO lo acuñó hace meses, la infodemia. Es parte de lo que vemos día a día con esta información que está en todas partes. Muchas veces nos llegan al mismo móvil o al teléfono o por las redes sociales información que no sabemos de dónde viene, información que, como nos comentaba Omar antes, no tenemos un real conocimiento si es verdadera o si es falsa. Se habla de los expertos, que la prensa suele llamar expertos a cualquier persona que tenga quizás un grado que quizás no es el apropiado para opinar. Y en ese sentido, el rol es involucrarse. Nosotros desde la radio lo hacemos con gente que sí se especializa en cada nicho. Creemos que entre más especializados sean aquellos que comunican su ciencia en particular, es mejor, pero también hay que ser, es difícil cuando no puedes llegar a todas partes. Lo otro que quería decir es que con respecto a los políticos, en general en el último periodo de tiempo hemos hablado de que la ciencia sea la base para la toma de decisiones, algo con lo que yo quizás no estoy de acuerdo, porque la ciencia debe ser un factor más para la toma de decisiones, no debe ser el único. Tenemos factores sociales que también deben ser importantes, psicológicos, y ahí vamos metiendo también la complejidad de lo que es una sociedad, pero sí creo que la ciencia debe ser uno de los factores que no han estado en la conversación, nunca quizás, y que deben estar más que nunca, y en esa tarea también nos involucra a todos nosotros para poder hacer una comunicación pública de la ciencia, aumentar la cultura científica de todos, y que nuestros parlamentarios después lleguen con esa necesidad de buscar a expertos que los puedan dar insumos para poder tomar mejores decisiones. Eso principalmente, creo. Gracias, Maca. Ana, cuéntanos desde tu perspectiva. Bien, como les comentaba hoy, nosotros tenemos toda una sección de trabajo honorario que nosotros le dedicamos a la sociedad. Incluso, por ejemplo, una oportunidad que tuvimos de ir a Chile a hacer una gira. Uno de los eventos fue en la Plaza de Armas de Santiago de Chile, donde quien estuviera pasando por allí nos veía a nosotros haciendo monólogos sobre temas diferentes, diversos, y eso nos encanta podernos acercar a la gente, podernos hacernos visibles como científicos o como educadores de la ciencia, que no estamos lejos, estamos entre toda la gente de la sociedad, somos uno más que va en el colectivo con ustedes o entra al supermercado, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es lo que más queremos hacer llegar a la gente, de que los científicos estamos en todos lados, y que tampoco es que seamos los que estamos en un pedestal dando información, sino que nuestra experiencia está muy especializada a saber sobre un tema muy específico, como por ejemplo puede ser las ciencias sociales también, o las ciencias políticas, que para mí son como un campo desconocido. Entonces cada uno se especializa o se apasiona por algo. Dentro de la pasión también está la realidad y es la necesidad económica. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ido financiando con diferentes proyectos que presentamos a llamados internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, o organizaciones no gubernamentales que, bueno, les interesa nuestra propuesta, y bueno, con un pequeño monto nosotros logramos hacer malabares y armamos un espectáculo. O en casos de contrataciones, efectivamente nosotros hemos empezado a ser como un poco más empresarios en ese sentido. De hecho teníamos un compañero que falleció el año pasado, pero era el empresario del equipo, ya nos dejó la marca, y ya siempre pensamos como él cada vez que queremos transitar el momento ese incómodo de facturar o de presupuestar algo, pensamos en William, y eso es algo que no nos nace a los científicos hacer. Y por supuesto necesitamos más apoyo del Estado para poder hacer, no nosotros, sino, bueno, seguir adelante con la investigación, seguir adelante con sacar adelante la región, ¿no? Una de las cosas que quería mencionar, y es que desde Bardo nosotros tratamos de hacer todo en español, al menos porque, bueno, es nuestra lengua. Tratar de decir, bueno, en Uruguay y en Latinoamérica se hace ciencia de primera calidad, de excelentes resultados.
Los científicos latinoamericanos vamos a cualquier parte del mundo y representamos muy bien a nuestra región y a nuestro continente. Nos valoran muchísimo en Europa, en Estados Unidos, y entonces eso es una muestra de que podemos hacer ciencia si tenemos recursos, ¿no? Y solo lo dejo por ahí porque si no, ya no terminamos más la noche, pero es así. Necesitamos recursos para poder hacer ciencia de calidad y comunicación científica de calidad. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ya estamos llegando al final de este espacio. Me quedo de sus últimas intervenciones de que como científicos estamos desafiados a bajarnos del pedestal, a adquirir distintas habilidades de comunicación, pero también, ¿cierto?, como mencionaba Ana, un poco financieras para saber cómo solventamos esa labor, y un llamado a nuestras autoridades políticas a un mayor apoyo, tanto a la labor científica de investigación, pero también a la comunicación de la ciencia, a la amplia sociedad, a que nuestra región América Latina se impregne de una cultura científica. Quisiera darle a cada uno 10 segundos con alguna frase de despedida, como lo quieran utilizar cada uno. Bueno, empiezo. Creo que hace falta generar más espacios como este. Ya lo habíamos conversado antes y Latinoamérica tiene que empezar a trabajar en conjunto, tenemos que empezar a apoyarnos y bueno, puede ser el comienzo de muchas cosas en temas de divulgación y comunicación de las ciencias, y también a la gente que nos está escuchando que apoyen a las iniciativas. Entonces les dejo eso, que nos sigan a todos. Omar, vamos Yo la verdad soy bastante optimista. Como ya dije, creo que de esta generación de, algunos los llaman pandemials, de esta generación de personas que hemos vivido estos tiempos van a salir buenas cosas, así como han pasado muchas cosas que tal vez son malas, van a salir muy buenas cosas, y dentro de ellas va a ser que la ciencia va a llegar cada vez más a nuestras comunidades, y ojalá podamos aprovecharlo todo esto para seguir generando más igualdad y para seguir generando mejor calidad de vida para todos en nuestros países. Sí, a mí me gustaría también tomar un poquito lo de Ana, que lo que necesitamos ahora es cooperación, y la cooperación también tiene que ser a nivel regional. Debemos unirnos como región y no tratar de doblegar. Los saberes se tienen que compartir, y esa es la única forma de poder mejorar la comunicación de la ciencia, de que no hayan fronteras y que poder romper también los límites geográficos que nos hemos autoimpuesto. Eso, y que la cultura científica tenemos que democratizarla, y la única forma quizás es abriendo las puertas, compartiendo los saberes. Bien, para finalizar, lo que puedo decir es, tomando un poco también el comentario de Omar. Acá en Uruguay acabamos de tener una semana muy interesante porque un 45% más de estudiantes se inscribieron a Facultad de Ciencias. Es la Facultad de Ciencias del país, es pública y gratuita, y este año, a partir de todo lo que hemos estado viviendo a nivel mundial por la pandemia, un número enorme de chicos ha apostado a una carrera científica. Entonces, bueno, nos da un poco de esperanza de decir, bueno, se han despertado vocaciones, se han despertado curiosidades de ver cómo se pueden resolver ciertos problemas de forma científica, y creo que la colaboración y la cooperación entre nosotros es fundamental, mostrar los éxitos y los fracasos de cada país para poder aprender juntos, y sin dudas entender la riqueza de nuestra región, la variedad, la gran cultura científica que tenemos, y que es espectacular. Nos lo merecemos de compartirla y tenerla entre todos. Muchas gracias. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por compartir este espacio, esta conversación. Agradezco nuevamente al Foro SILAC por brindarnos el espacio para poder debatir, conversar sobre la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y desde ya agradezco a cada uno y a cada una de los que estén viendo este espacio y formen parte del tercer Foro SILAC de América Latina y el Caribe.